Mi nombre es Ruth Elizabeth García Medina. Actualmente estoy cursando el cuarto tetramestre en la maestría en Psicología Educativa. Voy a trabajar con el tema de orientación educativa. Para iniciar este tema es importante conocer 3 elementos claves que el maestro debe de considerar al momento de brindar una orientación educativa a los estudiantes para poder ofrecer un servicio de calidad. El primero es conocer las teorías sobre el aprendizaje, los diferentes tipos que se han llegado a estudiar a través de las diferentes décadas, desde un inicio hasta la más actual que podemos llegar a conocer. El siguiente viene siendo la inteligencia, la evolución que ha tenido la inteligencia dentro del, a través del trabajo que presenta el ser humano, cómo se llegan a diversificar estos tipos de inteligencia según el tipo de aprendiz o el tipo de estudiante que llegamos a tener dentro de las aulas, no solamente basándonos en las diferencias de género de hombre y mujer, sino más bien llegando a conocer un poco más de los estudiantes, de las necesidades, las cualidades, las habilidades que estos poseen y del por qué cierta inteligencia llega a destacar dentro de un solo estudiante. Para comenzar, vamos a trabajar con las 5 diferentes teorías del aprendizaje que nos maneja Pereira. La primera habla sobre el conductismo, el cual hace énfasis en la persona, en los cambios de conducta que ésta llega a tener debido a factores externos en los cuales se ve involucrado. Viene siendo desde el aspecto familiar, social, actividades que puede llegar a realizar, como viene siendo el tiempo al momento de ir creciendo, cuando se consigue un empleo, o bien al momento de cursar por lo que viene siendo la escolaridad en todo su periodo. Incluso la economía llega a ser un factor externo que afecta o que más bien inmiscuye en la conducta que la persona puede llegar a poseer. Este tipo de teoría se le ha aludido sobre todo en cuestión de que beneficia al docente al momento de ponerla en práctica cuando se desea fortalecer un tipo de conducta en los estudiantes o bien cuando se desea modificar la conducta de los estudiantes. Es muy común introducir algún factor externo que refuerce o que ayude a inhibir cierto tipo de conducta, sea esta positiva o negativa, al momento de estar realizando las actividades dentro del salón de clases. La segunda es el cognitivismo, el cual sigue considerando estos factores externos, solo que en este aspecto es como estos factores externos están trabajando dentro de un proceso interno que ayuda al estudiante a formular o a implementar ciertas estrategias para poder adquirir o apropiarse de nuevos saberes en los cuales se está viendo envuelto. A este proceso se le conoce como la metacognición. Un tercero habla sobre el constructivismo, que de igual manera sigue considerando estas teorías anteriores, solo que en esta ocasión toma en cuenta las personalidades y no solo nos evocamos a la conducta del individuo, sino al estilo de personalidad que posee cada miembro de la sociedad, que es en los que se ve envuelto nuestro aprendiz o nuestra persona a la que estamos estudiando. Estas personalidades destacan sobre todo porque al momento de yo reconocerme, al yo saber cómo es mi estilo de personalidad, puedo identificar la del otro y tomar o llegar a accionar de una manera prudente, considerando cómo la otra persona puede llegar a sentirse con las palabras o con las acciones que yo llego a realizar estando frente a ellas o frente a un determinado grupo. El siguiente es el construccionismo. Se me pasaba. De constructivismo se trata de construir el aprendizaje con estos elementos, pero sin dejar de lado mi tipo de personalidad. En cambio, el construccionismo, que es similar también viene de construir nuestro aprendizaje. La diferencia es que en existe un compromiso social
no solamente construyo para yo aprender o para yo lograr mis objetivos y mis metas, sino que más bien construyo de tal manera que mis aportes beneficien al grupo y de esa forma poder generar o poder construir saberes o aprendizajes más grandes, más generales, que contribuyan en el desarrollo cultural de todos los que nos vemos involucrados y no individual como se manejaba en el anterior. El último que nos trabaja viene siendo el holismo. Que es el holismo, trabaja con el que vienen siendo los anteriores, con los otros 4. Aquí habla sobre el aporte de elementos. Este aporte de elementos es dependiendo de la disciplina en la que se desee trabajar. No importa el factor externo que venga a adentrarse dentro de nuestras actividades, sino más bien cómo cada una de esas disciplinas que va adentrando dentro de nosotros nos componen en completo. Incluso desde el aspecto de nuestro compromiso social, nuestro compromiso individual, los procesos internos que se llevan dentro de nuestro cerebro, o cómo nos estamos relacionando, interactuando con el resto de la sociedad, del ambiente externo en el que nos desenvolvemos. Cada una de estas disciplinas viene y llega a aportar ciertos elementos que es lo que nos construye a nosotros como un todo. Esta última teoría analiza a la persona o al aprendiz de un aspecto total, no solamente sobre una visión, sino más bien el cómo todas las disciplinas lo están componiendo para que esta persona llegue a desenvolverse en todos los ámbitos que desee. Para continuar, trabajamos al aprendiente y el concepto de inteligencia de una manera conjunta, ya que los diferentes tipos de inteligencia dependen del tipo de aprendiente que se posee. Por ejemplo, puede estar el reactivo, el interactivo, el activo, el actor o como aprendiente. Estos diferentes tipos hacen énfasis a cómo el alumno se va a desenvolver o de qué manera el alumno va a ser partícipe de las actividades que nosotros le estamos poniendo en escena. Por ejemplo, si nuestro alumno llega a desarrollar con mayor capacidad su coeficiente intelectual, este puede llegar a ser medido mediante test o las pruebas que comúnmente aplicamos para medir el coeficiente intelectual de los estudiantes, el cual llega a ser calificado o estimado con una cierta tabla de normalidad, que esta ya va a depender del promedio según en el rango de la edad que se encuentre el estudiante o el tipo de prueba en la que se esté aplicando. Su calificación va a depender del promedio de las personas que apliquen para este mismo tipo de actividad. El siguiente vendría siendo un análisis factorial. Este tipo de inteligencia que hace énfasis en el análisis factorial tiene mucho que ver con la herencia que poseen los estudiantes. En muchas ocasiones se cree que según el tipo o estilo de padres que los alumnos lleguen a tener, es como el alumno se llega a desempeñar o a desenvolver dentro del ámbito educativo. Puede ser debido a su herencia o también, como lo mencionábamos anteriormente, según las teorías del aprendizaje, es un factor externo que viene interviniendo o viene formando parte de lo que el estudiante va a construir. La siguiente son las inteligencias múltiples, en las cuales el alumno posee diferentes ramas, ya sea en lo artístico, en lo científico, en lo espiritual, en lo emocional. Se trabajan de diferentes ángulos, pero siguen siendo parte de la misma persona. De esta se viene derivando lo que viene siendo la inteligencia emocional. Esta le permite al estudiante reconocer sus emociones, la razón por la cual se están sintiendo de esa manera, y son capaces de canalizar esa emoción
y utilizarla de una manera positiva para construir un nuevo saber, es decir, que no permiten que las emociones que coloquialmente se dicen negativas, como el enojo, la ira, la depresión, la tristeza, lleguen a afectar tanto su estado de ánimo que le impida llegar a realizar actividades. Me gustaría aclarar que no existen las emociones ni positivas ni negativas, pero para ciertas personas es más sencillo reconocerlas así, aunque cuando se trabaja y se llega a adquirir esta inteligencia emocional, el estudiante logra saber que esa depresión, que esa tristeza, o ese estrés que está sintiendo realmente sigue siendo una emoción en la cual debe de trabajar y debe de saber cómo estructurarla para que pueda seguir realizando sus actividades sin que le llegue a causar algún conflicto. Viceversa, emociones como lo son la alegría, el amor, pueden llegar a impulsarlo, a veces hasta un extremo que quizás uno dice no se mide, no se limita. Entonces también cuando se adquiere esta inteligencia emocional, la persona es capaz de reconocer su emoción, aceptar las limitantes que llega a tener para no exponerse de más y de esta manera seguir siendo parte o seguir seguir desenvolviéndose de una manera natural y presentándose ante el resto de las personas que lo están viendo. Y finalmente vuelve a aparecer lo que viene siendo la visión holista, ya que esta visión nos atiende de un total, como lo mencionábamos anteriormente, habla de reconocer la energía de la persona, las emociones de la persona, las habilidades, capacidades que llega a tener esa persona y las compone en un todo, y ante este todo es el tipo de inteligencia que llega a desarrollar de manera más eficiente. Todas las personas llegamos a poseer todas las inteligencias. Sin embargo, el que una de ellas se llegue a desarrollar más que las otras depende mucho de las actividades o de los factores externos que llegan a formar parte de nuestra vida, puesto que unas llegan a fortalecer, las experiencias llegan a fortalecer más algunas emociones que otras. Entonces, el hecho de que alguien se considere más inteligente o más talentoso en algún ámbito tiene mucho que ver el cómo esa persona o con qué esa persona se está relacionando para que pueda explotar al máximo esa habilidad. Y bueno, finalmente, algo que se debe de considerar en el aprendiente vienen siendo los obstáculos o las problemáticas que llega a presentar, debido a que puede presentarse de diferentes maneras. Puede ser una desventaja o una sobreventaja emocional, en la cual los estudiantes se han visto envueltos en situaciones ya sea conflictivas o no, dentro de su familia o dentro de la comunidad en la que ellos viven, que puede llegar a afectar su estado de ánimo. También incluso puede ser de manera física, desde el momento en el que el alumno llega a poseer desnutrición, obesidad, incluso la visión o el oído que llega a afectarle. Son obstáculos que se presentan dentro del aula. O muy bien, también se presenta lo intelectual. Esto, regresamos, puede incluso llegar a ser hereditario, que los alumnos por alguna situación tengan algún tipo de enfermedad o algún tipo de discapacidad intelectual en la cual se llega a ver y puede crear una problemática dentro de su aprendizaje en el aula. Para ello, los docentes debemos de recurrir a las adecuaciones del currículum según sea cada una de las necesidades de nuestros estudiantes, y de esta manera poderle brindar y cumplir con las orientaciones educativas de calidad sin dejar absolutamente a nadie fuera dentro de nuestro deber docente.